El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 63. El teniente Colette estaba junto a la entrada de la mansión de Lek Tevin, contemplando el impresionante edificio. Aislada, oscura, un buen escondite. Colette observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Landon no podría haber escogido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fudge cuando por fin sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado. ¿Por qué no me había dicho nadie que habíamos dado con el rastro de Landon? Usted tenía una llamada y... ¿Dónde está usted exactamente, teniente Colette? Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tevin. Landon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que la haya forzado, por lo que lo más probable es que Landon conozca al ocupante. «Voy para allá», dijo Fudge. «No haga nada, quiero encargarme del caso personalmente». Colette se quedó boquiabierto. «Pero capitán, si está a 20 minutos de aquí, tenemos que actuar de inmediato, lo tengo rodeado. Tengo a 7 agentes conmigo, 4 de nosotros disponemos de rifles de asalto y los demás llevan armas cortas». «Espérenme». «Capitán, ¿y si Landon tiene algún rehén ahí dentro? ¿Y si nos ve y decide salir a pie? Debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar». «Teniente Colette, usted esperará a que llegue antes de pasar a la acción. Es una orden». Y colgó. Indignado, el teniente apagó el móvil. «¿Pero por qué me pide Fudge que lo espere?» Colette conocía muy bien la respuesta. Fudge, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano apareciera en todos los canales de televisión, Fudge quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Colette era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrársela. Ahí, de pie, a Colette se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora. Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. ¿Es posible que Fudge contemple la posibilidad de que Landon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El capitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Landon. Vigilancia policial, Interpol, televisión. Ni siquiera el gran Bezu Fudge sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que por error había inundado a los televisores de todo el país con el rostro de un eminente ciudadano estadounidense, acusándolo de asesinato. Y si Fudge se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Colette que no pasara a la acción. No le convenía nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y que detuviera a Landon a punta de pistola. Y aún peor, pensó Colette, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso. ¿Por qué Sophie Neveu, nieta de la víctima, había ayudado a escapar al supuesto asesino? Tal vez ella sabía que las acusaciones contra Landon eran infundadas. Fudge había aventurado todo tipo de explicaciones aquella noche para justificar el extraño comportamiento de Sophie, incluida la que decía que ella, en tanto que única nieta de Saunier, había convencido a su amante secreto para que lo matara y cobrara así la herencia. Si ese hubiera sido el caso y el conservador lo hubiera sospechado, podría haber dejado a la policía el mensaje: P.S. Buscar a Robert Landon. Pero Colette estaba bastante seguro de que en todo aquello había algo más. Sophie Neveu parecía una persona demasiado íntegra como para verse envuelta en algo tan sórdido. «Teniente», uno de los policías se había acercado hasta él. «Hemos encontrado un coche». Colette lo siguió unos 50 metros hasta el otro lado del camino de acceso. El agente le señaló un repecho y allí, aparcado tras unos arbustos, casi fuera del alcance de la vista, había un Audi negro con una matrícula que indicaba que se trataba de un coche alquilado.
Colette tocó el capó. Aún estaba caliente. Landon debe haber llegado con este coche, dijo. Llame a la empresa de alquiler. Averigüe si se trata de un vehículo robado. Sí, señor. Otro policía le hizo gestos para que volviera a la verja de la entrada. Teniente, échele un vistazo a esto. Le alargó unos prismáticos de visión nocturna. Los arbustos que hay al fondo del camino. Colette los enfocó hacia aquel punto y le dio vueltas a la rueda para aclarar la visión. Gradualmente, los perfiles verdosos fueron definiéndose. Localizó la curva que describía el camino al llegar frente a la casa y los resiguió hasta dar con unos arbustos. Allí, medio oculto tras ellos, había un furgón blindado, idéntico al que había dejado salir del banco de depósitos de Zúrich hacía unas horas. Ojalá todo aquello fuera una extraña coincidencia, aunque sabía que no podía ser. Parece obvio, comentó el agente, que Landon y Neveu salieron del banco con ese furgón. Colette se había quedado mudo. Se acordó del conductor al que había hecho parar en el control, del Rolex, de su impaciencia por salir de allí. Y yo no revisé la carga. Todavía incrédulo, Colette se dio cuenta de que en el banco alguien les había mentido sobre el paradero de Landon y Sophie y luego les había ayudado a escapar. ¿Pero quién? ¿Por qué? Colette se preguntaba si tal vez aquella fuera la razón por la que Fudge le había pedido que no hiciera nada. Quizás el capitán sabía que había más gente implicada. ¿Y si Landon y Neveu habían llegado en el furgón blindado? ¿Quién iba en el Audi? Cientos de kilómetros más al sur, un Barón 58 alquilado sobrevolaba raudo el mar Tirreno, en dirección norte. A pesar de que no había turbulencias, el obispo Aringarosa tenía en la mano la bolsa de papel para el mareo, porque estaba seguro de que se iba a sentir indispuesto de un momento a otro. Su conversación con París no se había desarrollado como esperaba. Solo en la pequeña cabina, Aringarosa le daba vueltas sin parar al anillo de oro, intentando aliviar el creciente sentimiento de miedo y desesperación. En París las cosas no podían haber ido peor. Cerró los ojos y rezó para que Bezu Fudge lograra arreglarlas.